Hola, muy buenas y bienvenidos al canal. Hoy os traigo dos serpientes, la verdad que con unas características bastante importantes las dos. Ninguna de las dos come roedores. Muchos de vosotros no tenéis serpientes por el hecho de que coman roedores. Pues en este caso tenemos una que come insectos, que muchos de vosotros tampoco los insectos os hacen mucha gracia, pues tendréis la otra opción que solo come huevos. En este vídeo os voy a enseñar un poquito los cuidados básicos, las características de estas serpientes y bueno, y si os decidís a tener una de ellas, pues que sepáis que no tenéis que darle roedores. Nos vemos en el vídeo. Bueno, la primera que vamos a hablar es la serpiente come grillos, también le llaman serpiente áspera. Se encuentra en el sudeste de Estados Unidos y el este de México. Deciros que es un animal, digamos, no muy grande, entre 80 y 1 metro más o menos aproximadamente. Necesitan humedades bastante altas, entre un 75 y un 80% aproximadamente también. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá que pulverizar bastante su terrario. Para mantener dichas humedades habrá que ponerle sustratos y plantas naturales, hojas y ramas a diferentes alturas para que ellas puedan trepar, ya que son animales arborícolas. Cuando hablamos de la manipulación de estos reptiles, de deciros que no son animales que sean agresivos hacia el hombre. Sí que es verdad que no son animales como pueden ser otras serpientes que toleren bien el hecho de que las manejemos. Son más bien para observarlas en el terrario, no para estar manejando siempre. Sobre todo cuando lleguen a casa, no manejarlas mucho, ya que el estrés que ya les conlleva a ellas el hecho de venir a su nueva casa y que son un poquito especiales a la hora de comer, hacen que muchas veces dejen de comer y bueno, podéis tener un problema y tendréis que llevarlas al veterinario porque no os coman por el tema del estrés. Por eso es importante estos animales cuando lleguen a casa dejarlas en su terrario tranquilamente. Los terrarios deben ser más altos que anchos. Pongamos unos 70-80 centímetros de alto por 50 por 50 estaría bien. Luego en tema de alimentación, ya hemos dicho que es insectívoro, pues podéis darle todo el tema de grillos, cucarachas, algún tipo de gusano, todo eso lo aceptarán pues de buen agrado y se basará su alimentación. Le daremos entre más o menos aproximadamente unas 3 veces a la semana el tema de alimentación, animales que sean adultos. En juveniles le daremos un día sí, un día no o cada día para ir bien, para el crecimiento. Habrá que ponerle multivitamínicos y bueno, y el tema de calcio. Le pondremos una luz de uva 5.0 para animales tropicales, un fotoperiodo de 12 horas y bueno, más que nada es eso, mantener las humedades, la temperatura 28 a 30 grados en la punta máxima de calor, unos 22-23 en la otra parte del terrario y por la noche que no baje de 20-18 grados, más o menos como todas las serpientes. Y más o menos aquí tendríamos el mantenimiento de esta serpiente, que la verdad que es bastante fácil. Bueno, ahora vamos a ir con la serpiente comedora de huevos. En este caso estamos hablando de la de Sipeltis scabra. Para mí es una serpiente que me da muchísima atención, siempre me ha llamado, la verdad. Es una serpiente de África. Como su nombre indica, pues solo se alimenta exclusivamente de huevos. En la naturaleza come normalmente huevos de pájaro, ¿vale? Y a medida que van creciendo, pues pueden ir cogiendo tamaños de aves más grandes y de huevos más grandes. Nosotros, yo si os puedo dar un consejo, cuando os compréis este animal, si os decidís a tener este animal, comprarlo ya que tenga un tamaño grande, que sea capaz de comer huevo de codorniz, porque si no, será un problema el hecho de encontrar huevos, por ejemplo, de canario, de jilguero, de algún pájaro, ¿vale? Pues tendrás que ponerte en contacto con algún criador de pájaros que venda huevos que no sean fértiles, todo eso es un rollazo. Y bueno, entonces, como os digo, que ya tenga el tamaño suficiente para poder tragar huevos de codorniz, que en cualquier supermercado podemos ir a comprarlos, eso sería importante. Los terrarios de estos animales, más o menos de 1 metro, 50 por 50, estaría bien. El tema de la alimentación, no os penséis que son animales que coman demasiado y son capaces de saber si el huevo está fecundado, si está podrido antes de comérselo. Algunas veces pueden fallar, como todos los animales, pero normalmente solo comen huevos que sean frescos y sobre todo que no estén fecundados, que no tengan embrión, no suelen comérselo.
Como os digo, normalmente se le suele dejar algún huevo en la zona más fría del terrario para que no se pudra, y dejárselo a ver si se lo come en una semana más o menos aproximadamente. Si vemos que no se lo ha comido, pues lo suyo sería volver a cambiarlo y ponerle otro nuevo. Mucha gente lo que hace es hacer como un nido en las ramas y hacer como si fuera pues en su estado natural para que se metan dentro del nido y coman ese huevo. Pero como os digo, no es un animal que le des el huevo y se lo vaya a comer del tirón, sino que cuando ella quiera comérselo se los comerán. Pensad que en estado salvaje, como comen huevos, podéis pensar que hay veces que la naturaleza, pues los pájaros, por ejemplo, tienen solo una época donde crían y es donde ya se pueden abastecerse de esos huevos, y cuando esa época de cría se acaba, pues se tiran largas temporadas sin comer. De ahí que estos animales pues que no coman demasiado. Luego el hecho de los huevos, no se comen el huevo entero, la cáscara y todo, sino que hacen, bueno, una serie de movimientos con el cuello. Tienen unas vértebras como puntiagudas que lo que hacen que regurgita lo que es la cáscara y se come lo que es la yema, ¿vale? Del huevo, y entonces le cabe mucho más. Es una técnica a la hora de comer. Las temperaturas del terrario, pongamos en una punta 24 más o menos, en la zona más fría. La punta de calor máximo unos 30 grados, 28 estaría bien. La iluminación le daremos unas 10 o 12 horas de iluminación. Al ser animales que son nocturnos, no necesitarían uva. Si se la queréis poner tampoco le va a hacer ningún mal. Y la humedad entre un 50 o un 60% más o menos sería lo idóneo para este reptil. Más o menos ya os he explicado. Aquí, como os digo, el hecho de elegir este tipo de reptil, más que nada, vuelvo a repetirme que cojáis animales que ya sean un poco grandes y que sean capaces de alimentarse con huevo de codorniz. Hay ejemplares grandes, adultos, que son capaces de tragarse lo que son huevos de gallina, imaginaos. No el tamaño a lo mejor el más grande del todo, pero es un huevo de gallina bastante grande. eh, Tienen la capacidad de que el cuello se le expande muchísimo, y el tema de mandíbulas igual, igual que todas las serpientes, son capaces de desencajarla, y les cabe pues una serie de dimensiones de huevo que a simple vista nosotros pensaríamos que no sería capaz de comer. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, si no os gusta darle roedores a vuestros reptiles, tenéis estas dos opciones. Incluso si no queréis darle insectos, que os da cosa coger los insectos, pues tenéis esta que come huevos, y no tenéis excusa para no tener una serpiente como mascota. Por mi parte nada más, un saludo, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.